Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Jesús Gerardo Ponce Vázquez. Él es ingeniero agrónomo zootecnista por el TEC de Monterrey, maestro en administración por la Universidad de Guanajuato y maestro en ciencias de la evaluación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido catedrático en distintos foros y ha participado en el Congreso Nacional de Evaluación en distintas ocasiones. Destacamos que ha sido perito evaluador para distintas instituciones bancarias, además de ser perito en tribunales y juzgados. Vamos a conocer al maestro Gerardo, quien nos ayudará a entender un poco más acerca de la evaluación agropecuaria. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos a este espacio que hemos llamado Los Maestros del Valor, la segunda temporada. Pues le damos la bienvenida al maestro Gerardo Ponce. Bienvenido, maestro, bienvenido a tu programa. Te agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, maestro, pues te hemos invitado para hablar sobre evaluación agropecuaria. Pues muchos de nosotros sí escuchamos el término y pues lo relacionamos o con ganado o como con ranchos, así, pero específicamente, ¿qué es la evaluación agropecuaria? ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, antes de comenzar, de entrar en materia, pues te agradezco la invitación, pero más le agradezco a la vida y a Dios que me haya dado la oportunidad de contribuir con mi granito de arena en tu formación. Es de las personas que va empujando mucho en el país, en la evaluación. Se nota tu enjundia, tu entusiasmo, y haber sido parte, pues en algún momento de nuestra historia, de un eslaboncito de tu gran cadena de conocimiento, me hace muy feliz. Muchas gracias, maestro, muchísimas gracias. Y bueno, ya entrando en evaluación agropecuaria, pues la misma palabra lo dice, es agros, tierra, pecus, ganado. A mí en lo particular me gusta más cuando se habla de evaluación agropecuaria. Hay quien la menciona como evaluación rural, pero yo creo que no somos tan precisos. Cuando hablamos de evaluación agropecuaria nos ponemos en el contexto de tierra y de animales. Entonces es un área de la evaluación, yo creo, de las más interesantes, más compiladoras, donde tienes que manejar más áreas de conocimiento y donde poco a poco te vas metiendo y encuentras muy placentero hacer esta disciplina de la evaluación. Maestro, muchas gracias. Y bueno, por ejemplo, como bien nos decías, agros, tierra, en el tipo de predios rurales o rústicos, o sea, ¿qué tipos de hay o cuáles son las características para definirlos como tal? Fíjate que lo primero es considerar el agua. El agua es determinante para llamarle de alguna forma a la tierra, y también las posibilidades de hacer labor agrícola. La tierra la conocemos en cuatro clasificaciones: la de riego, temporal, acostadero, monte o cerril. La de riego es la que nos permite hacer agricultura como tal, ya sea que tenemos el agua in situ de extracción de un pozo profundo, que tenemos obviamente el título de concesión, o que podemos llegar el agua a través de un distrito de riego donde hay una presa, estamos aguas abajo, tenemos los derechos y esto hace que se convierte en riego. Después pasamos a la tierra de temporal. La tierra de temporal, solamente como su nombre lo dice, es por temporada, solamente nos permite hacer agricultura cuando está la presencia de la lluvia. Entonces, estas dos son las que nos dejan hacer agricultura. Después vienen las dos que dejarían hacer ganadería, como la de agostadero y como la de monte o cerril. Para establecer el valor de una de estas tierras, obviamente necesitamos la presencia de ganado y hacer el análisis. Por ejemplo, en agostadero podemos utilizar ganado mayor, como vacas, y en monte o cerril podemos hacer nuestros análisis con las cabras y con los borregos. Entonces, estas son las cuatro clasificaciones. Y por último, con el crecimiento de la ciudad, se conocen los predios en transición, que también es un tema especial. Ok. Por ejemplo, de agostadero, yo recuerdo que había una relación que a lo mejor no era tan exacta, pero que una hectárea te podía alimentar una cabeza de ganado por año, ¿verdad? Algo así. Bueno, ese se llama coeficiente de agostadero. Lo que se refiere es a trabajar, se llama unidad animal. La cotecoca
que es la Comisión de Técnica de Coeficientes de Agostadero, determina cuántas hectáreas son necesarias para mantener una unidad animal. ¿Qué es una unidad animal? Es un vientre de 450 kilogramos. En ganadería, vientre es una hembra productiva. Entonces, un vientre de 450 kilos más su cría antes del destete, y el destete generalmente se da a los 6 meses. Cuando establecemos cuánto se necesita para mantener su unidad de animal, estamos utilizando un coeficiente de agostadero. Para tener una idea, en Chiapas, por ejemplo, en Tabasco, podemos tener 1 hectárea, 1.5 hectáreas por unidad animal, a diferencia de en Coahuila, de Durango, en Chihuahua, en algunas partes, que se necesitan 33 hectáreas, 26 hectáreas para sacar adelante una unidad animal, consumiendo, el cálculo es sobre materia seca, durante un año. Ese es el coeficiente de agostadero, y es a lo que tú te refieres. ¿Y esta diferencia entre el norte de 26 hectáreas o en el sur de una, o sea, es por la densidad de la vegetación que hay? O sea, que en el norte hay mucho menos, por eso se requieren más hectáreas. Sí, recordemos que en Chiapas, Tabasco y todo, son pastos, está todo lleno de vegetación. De hecho, ahí tenemos que son pues las selvas tropicales y muchas cuestiones muy, muy densas en vegetación. Entonces, la producción de materia seca es altísima. Y encontremos, por ejemplo, si tú vas de San Luis Potosí hasta Nuevo Laredo, vas a encontrar a los lados, vas a ver que ni siquiera es desierto, o sea, pues no ves nada. Entonces, esa tierra que no produce mucho, va a necesitarse mucha extensión para mantener una unidad animal. Es por eso la diferencia. ¿Cuál es la condicionante? El agua, la lluvia, y la otra es el suelo. Si no hay suelo, si es roca y todo, pues no vamos a tener producción. Ok. Y por ejemplo, una palabra también que se escucha mucho es semovientes, ¿no? Evaluación de semovientes. ¿Semovientes es lo mismo que un ganado, que decir ganado? Sí, la palabra semoviente es una etimología vasca, que quiere decir se mueve por sí solo. Es el semoviente. Es exactamente el ganado. Y para hablar de semoviente tenemos que pensar que son unidades productivas. Por ejemplo, un gato o un perro donde no le sacamos producción para consumo animal, no es un semoviente. Semoviente es lo que podemos producir, que tiene una influencia económica, y que eso lo podemos capitalizar y darle el valor al bien, o que es susceptible de tener propiedad. Semoviente es un animal que es susceptible de tener propiedad, y entonces eso genera un valor. Y la propiedad la establecemos con el aretado, con el herrado, con las guías y todo esto. Esto hace realmente la connotación de un semoviente. Ok. Y por ejemplo, bueno, también así aunque la palabra agropecuaria es agros, tierra, pecus, ganado, pues también sería como el método físico, ¿no? A más B más C, o sea, más mejoras, ¿no? Por ejemplo, la maquinaria en los ranchos. ¿Qué podemos comentar, por ejemplo, qué tipo de maquinaria es la que se evalúa así comúnmente en la evaluación agropecuaria? Bueno, en la agricultura se han desarrollado muchísimas maquinarias, se ha tecnificado mucho. Afortunadamente, México es un país que tiene mucho acceso a buena maquinaria. Hay en el centro del país, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, así como Durango, más bien Sinaloa, Sonora, hay muy buena maquinaria. Hay que diferenciar de lo que es un implemento y una maquinaria. Una maquinaria es la que tiene tracción propia, y un implemento es el que necesita de la máquina para poderse mover. Entonces, en un rancho podemos valorar desde un tractor, una trilladora, una ensiladora, una picadora. Todo lo que tiene tracción propia se evalúa. Y pues ya después están los implementos. Entonces, me comentabas de los semovientes con la tierra, con la maquinaria.
Algunas veces en la evaluación agropecuaria tú tienes el reto o la tarea de evaluar un predio a puerta cerrada. Esto es, tienes que evaluar la tierra, las bodegas, las construcciones, pero también tienes que evaluar el ganado y tienes que evaluar toda la maquinaria. Entonces, esto te dice que tienes que conocer maquinaria y equipo, tienes que conocer inmobiliario, tienes que conocer de tierras y, como dijimos al principio, es una disciplina muy, muy integradora. Maestro, y por ejemplo, en los cursos que impartes o cuando has sido catedrático, siempre pones a tus alumnos a que estudien 4 leyes principales, ¿no? Sobre la legislación principal que rodea la evaluación agropecuaria, o sea, ¿qué podríamos comentar? Híjole, la verdad este es un tema súper importante y es que yo he visto a algunos colegas cuando imparten la materia de evaluación agropecuaria, enseñan los métodos de evaluación y se acabó. A mí me gusta, y creo que así debe de ser, tener el contexto legal. Tenemos que conocer la cuestión de lo que es la ley agraria, tenemos que conocer la ley de aguas, la ley de expropiación y la ley forestal. Te voy a poner un ejemplo, la ley de aguas. Si vemos un rancho que tiene un pozo hermoso, que tiene una descarga de 8 pulgadas, 6 pulgadas, ya 8 ya casi no se ve. Si está el agua y se está produciendo de riego, pero no tenemos el título de concesión, ese es el riego de hecho, pero no de derecho. Entonces no lo podemos evaluar como de riego. Entonces por eso debemos de conocer la ley de aguas. Otra cosa, por ejemplo, si tú vas a hacer un avalúo de un rancho y pasa una escurrentía, todas las escurrentías son de propiedad nacional. Y la escurrentía, dependiendo de lo ancho, genera un derecho de vía a los lados, a la ceja, de ceja a ceja. Entonces, las distancias del derecho de paso que va ganando nos lo dice la ley de aguas. Y así, por ejemplo, la ley de expropiación y la ley forestal, hay quien dice, híjole, ese cerro tiene muchos árboles, la voy a evaluar voy a hacer un avalúo de productividad o de negocio en marcha y lo voy a evaluar como una entidad maderable, pero si no se tiene los documentos, las autorizaciones legales, no se puede evaluar de esa forma, es un monte o cerril, ¿verdad? Entonces sí tenemos que conocer todo el aspecto legal que está alrededor de los ranchos, de la cuestión agropecuaria, para poder dar nuestro dictamen. Un rancho que puede costarte $1 millón de pesos la hectárea con agua legal, con su título de concesión, al no tenerlo, pues ya no puedes valorar así. Entonces esa tierra va a tener un valor de 500, 600 mil pesos, no sé, lo que te dé el mercado como temporal más un premio. Pero por eso es tan importante la cuestión legal en la evaluación agropecuaria. Maestro, muchas gracias. También, otra cosa es, mencionaste ahorita sobre los métodos. Por ejemplo, para realizar avalúos así agropecuarios, ¿cuáles son los métodos más comunes? Mira, los formatos bancarios tienen, de cajón, tienen 3 métodos. Ya los vemos. Pero hay un método que a mí me gusta mucho enseñar, y de hecho me tocó darlo por ahí en Puerto Vallarta en el 2005, por ahí en ese año, el método de evaluación por puntos. Este método es de mucho razonamiento, de cierta investigación, y si lo haces a conciencia, es un método muy, muy preciso. Utiliza mucho las tablas del INEGI. El INEGI puede no ser lo mejor que existe en el mundo, pero es lo único veraz que tenemos en el país. Entonces, utilizando las tablas sobre precipitación, sobre siniestros como heladas, como granizo, si hacemos una cuestión de nuestro entorno, de la infraestructura que existe, de los tipos de vialidades en donde está, las distancias a los centros de consumo y todo, vas a hacer, y también de la disponibilidad de agua, vas a hacer un avalúo muy preciso. Sin embargo, no viene en los formatos agropecuarios. En los que sí viene, el primero es el físico, que es de cajón y viene en los métodos inmobiliarios. También viene el de mercado, que
vas a encontrar el valor de la tierra, el físico, ya involucras las bodegas, las casas, y después viene el de productividad, que es el de capitalización de la renta. La renta en la cuestión de agricultura no es como cuando rentas una casa, o sea, cuando estás haciendo una evaluación inmobiliaria. La renta es lo que te produce menos lo que te cuesta producir, quitándole intereses, quitando utilidades, quitándole seguros. Tú obtienes tu renta neta. Esa renta neta tú vas a capitalizarla con una tasa de capitalización o de riesgo, que hay una tabla donde vas a encontrar la tasa específica para ese rancho. No es cuando en inmobiliaria utilizamos 7.5, 8, lo que sea. Aquí vas a encontrar la tasa de capitalización específica para el predio, muy razonada, muy afinada. Y una vez que capitalizas esta renta que encontraste, te da el valor del predio. Entonces son 3 métodos y ya tú como perito tú decides cuál es el método con el que vas a aterrizar. Realmente pues utilizamos en agropecuaria el físico que trae la del mercado, sumamos lo que son los bienes distintos a la tierra, las construcciones, y nos da el valor. Pero les comento, si conoces el método de evaluación por puntos y lo haces anexo, lo puedes meter como un anexo o lo puedes utilizar para soportar tu dicho, tu resultado de una evaluación va a ser increíble. Ok, maestro. Entonces, por ejemplo, bueno, en el físico, la tierra obviamente si es agostadero, temporal o riego, con lo que nos decías, que si no tiene derechos del pozo, etcétera. Y por ejemplo, hay así, en el físico hay a veces evaluación como de intangibles, de derechos o cosas así. En el físico consideras mucho, ya es el valor que encuentras en el mercado, el método de mercado, y empiezas tú a meter en la tabla de homologación, tú empiezas a poner considerandos. Okay. Por ejemplo, la calidad de la tierra, la profundidad de la tierra, lo que es la zona, qué tan vegetada está. Esto es algo bien importante. Mira, cuando hacemos una evaluación de una casa, salimos, vamos en el tráfico y vamos manejando, llegamos, la vemos y nos salimos. Cuando hacemos una evaluación de un rancho, mi recomendación es que se den un tiempo, que gocen el trabajo, que salgan. Me acuerdo algunas veces cuando los llevaba en las materias y llegábamos al predio que íbamos a visitar, cuando llegábamos les decía, ¿qué viste? ¿Qué encontraste? ¿Por qué? Porque tienes que saber cuál es el entorno, cuál es el contexto que tienes, el entorno. Hay lugares que están muy talados y muy devastados, hay una sobreexplotación agrícola. Hay lugares donde todavía existen árboles o vegetación natural. Eso te va a traer agua. Por ejemplo, hay municipios en Guanajuato que el municipio está muy sobreexplotado y hay otro municipio que tiene muchos árboles de mezquite. Ese municipio va a tener más atracción de agua, ¿no? Entonces, hay intangibles que no vemos. O, por ejemplo, si estamos cerca de una ciudad de alta deseabilidad, la gente, como turística, vamos a pensar San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, lo primero está muy especulado, pero lo segundo, y que es real, es que el lugareño o el americano que también vive ahí tiende a salir, tiende a ya no estar en la ciudad porque el tráfico en fin de semana se vuelve increíblemente pesado y el ruido y todo. Entonces, la gente está saliendo a comprar a las partes agrícolas o rurales, a las comunidades. Entonces, todo esto está generando una demanda. Hay que considerar ese efecto, esa presión, entre comillas, urbana que están teniendo los ranchos de esas zonas para poder tener un valor final. Por ejemplo, al norte de San Miguel, que está Dolores Hidalgo, son otros precios porque son otras connotaciones. Y San Miguel tiene otro valor conforme a San Luis de la Paz, por así decirte, por cuestiones que te digo sobre explotaciones. Lo mismo pasa en Bernal, lo mismo pasa en Tequisquiapan, lo mismo pasa en San Juan del Río. Todas las cuestiones externas, por ejemplo, el crecimiento ahora de los viñedos, que están muy de moda, pues estar cerca de un viñedo te genera un tangible por ahí, estar cerca de una zona industrial te genera una presión industrial,
Y son cosas que sí debemos de considerar. Te digo, el salir a hacer un abuelo agropecuario es ver qué hay alrededor, es ver a los lados de la carretera desde que sales hasta que llegas, qué te encontraste, los caminos, qué tipo de vialidades, cómo estaban los caminos, y la cuestión social, la presencia de ejidos. Hay un chorro de cosas que hay que considerar. Entonces, sí es una actividad muy dinámica que debes de poco a poco, con tu expertismo, ir conociendo. Maestro. Y bueno, sobre el otro método, sobre el de capitalización, comentabas que bueno, es un ingreso que obviamente se va a salir por lo que se produzca de toneladas por hectárea del cultivo, ¿no? Y lo que se compre por kilo, ¿no? Esa va a ser la cantidad en bruto. Y comentabas sobre las deducciones, el costo del capital, los intereses, los seguros, y también algo muy importante es el paquete tecnológico es como el costo por hectárea para producir por cultivo, o sea, varía si es jitomate, trigo, alfalfa. ¿Sí es correcto? Sí, el paquete tecnológico son las actividades y los recursos necesarios para llevar a cabo una producción. Es el paquete tecnológico y empieza desde lo que es la preparación de la tierra, barbecho, rastras, siembras, riegos, sobre riegos, fertilizaciones, semilla, mano de obra, deshierves, o sea, todo completamente. El paquete tecnológico, por ejemplo, yo les recomiendo mucho, FIRA Banco de México es quien tiene año con año, va actualizando los paquetes, están muy bien realizados y como allí la mayoría son ingenieros agrónomos expertos en finanzas, tienen bien focalizados la mayoría de conceptos que llevan. Entonces, por allí, para tus alumnos, se los recomiendo mucho. Okay. Una vez que ya tenemos definido lo que es el paquete tecnológico, entonces ya tenemos cuál es el costo que vamos a tener para hacer nuestra producción. Cuando cosechamos una X cantidad de producto. Aquí es importante ver lo que produce el rancho y la zona, en el estado donde te encuentres. Afortunadamente las tecnologías y la agronomía, que cada vez es más científica, porque es lo que es una actividad muy científica, ha aumentado las producciones, los rendimientos por hectárea. Entonces es bien importante estarlo revisando. ¿Qué es importante revisar? Los fertilizantes han tenido un encarecimiento muy dispar a lo que es la inflación en el país, por cuestiones de pandemia, por cuestiones de los barcos, por cuestiones de los puertos y ahora más por las cuestiones de Ucrania con Rusia. Entonces, todo esto ha encarecido demasiado el paquete tecnológico. Es importante estarlo monitoreando. Hace muy mal el ingeniero, el arquitecto que vaya a hacer un análisis sobre esto y que hace un paquete del año pasado. El año pasado y el antepasado no tienen nada que ver con el paquete tecnológico 2022. Entonces ya tienes tu costo, ya tienes tu productividad es el rendimiento por hectárea, lo multiplicas por el valor de mercado, pero además tú sumas los esquilmos. ¿Qué serían los esquilmos? El tlasol en el frijol, el rastrojo en el maíz, la pata de sorgo en el sorgo, la de trigo en el trigo. Se las sumas porque la suma de los dos te da el ingreso total. Después le quitas el costo del paquete tecnológico de producir, tienes el ingreso bruto. Al ingreso bruto tú tienes que quitarle el costo del dinero. Sabemos que cualquier actividad económica tiene un costo financiero. Nosotros lo llamamos en finanzas el costo de oportunidad. Entonces, sí o sí se lo tienes que cargar. Okay. La otra, para poder llegar a hacer una cosecha, tienes que garantizar que sí llegues. Entonces tienes que cargarle el costo del seguro. O sea, sí o sí hay que cargarle el costo del seguro. ¿Qué otra cosa tienes que cargarle? La utilidad que tú tienes esperada y la administración. Toda actividad económica tiene un costo de administración. Aquí estamos englobando costos fijos y costos variables. Una vez que haces tus ingresos brutos menos tus deducciones, vas a tener tu ingreso neto. Eso es lo que vas a hacer, la capitalización dividido en la tasa de riesgo.
La tasa de riesgo obviamente también cambia dependiendo del cultivo, ¿no? No será la misma tasa de capitalización para maíz o alfalfa, frijol, etcétera, ¿no? Y la tasa de riesgo involucra mucho más al predio en sí, más que al cultivo. Ok. Porque te involucra el tipo de forma en la que estás regando, involucra el tipo de suelo que tienes, involucra el tipo de riego que utilizas, involucra muchos factores en la disponibilidad de mano de obra, la presión social que tiene el predio. Hay muchas cuestiones que se involucran, pero es el predio en sí. Ese es el que te va a dar, no el cultivo. El cultivo ya por sí solo te da el rendimiento, por ejemplo. Y no es lo mismo producir maíz, sorgo, trigo, cebada, que producir hortalizas. Antes, la mayoría de compañeros y colegas, todos usábamos los cultivos básicos para hacer nuestra capitalización de rentas. Yo en mi tesis, propuse, fue mi tesis la del tipo de riego, que decía, no es lo mismo el tipo de riego rodado o por goteo, y tampoco no es lo mismo capitalizar cuando estás produciendo brócoli. Entonces me decían, es que los decanos, nuestros maestros nos decían, es que debes de hacerlo con un cultivo que sea estable. Entonces, afortunadamente, después que en el 92 entramos al Tratado de Libre Comercio, tenemos la posibilidad de manejar futuros. Cuando manejamos futuros, estamos estableciendo productos que ya generan menos riesgo, que ya traen una garantía de cómo vamos a cosechar. Entonces, cuando hacemos esto, recordemos que no todos los ranchos y todos tienen posibilidades de producir hortalizas que son más rentables. Cuando lo evaluamos con cierto tipo de hortalizas, por ejemplo, yo no lo haría con lechuga, sino lo haría con brócoli, por ejemplo. Yo lo haría, por ejemplo, con espárrago, que es un cultivo perenne, y así te vas viendo. Por ejemplo, lo haría en Michoacán con una huerta aguacatera, ¿no? Yo voy a ver cuál es la productividad real de ese predio y entonces sí, capitalizarlo. Entonces, mencionaste el cultivo es el que nos da el ingreso, y al darnos el ingreso, ya la tasa de capitalización pues, no está por demás, pero ya le es menos, hace un menos factor en el valor final encontrado. Sí determina, pero lo que te determina es cuánto produce el rancho. Ok, maestro. Y por ejemplo, sobre cosas así, instalaciones especiales, no sé, invernaderos, o sea, me imagino que dentro de invernaderos también es una amplia gama, ¿no? El tipo de tecnologías o equipamientos que pueden tener. Fíjate que la mayoría de los agricultores y las empresas agrícolas de alto nivel están cada vez desarrollando más lo que le llamamos agricultura protegida. Agricultura protegida o trabajar invernaderos no es enchilame otra, o sea, tiene mucha ciencia. Descuidas poquito, te cae una plaga, una enfermedad bacteriana, fungal o tienes por ahí un elemento externo difícil de controlar y tu cosecha se va, ¿no? Y las inversiones son muy altas. El tipo de fertilizantes más caros son fertilizantes ácidos, líquidos, la mano de obra es más especializada y todo. Entonces, tiene su ciencia, pero tu producción, o sea, se exponencializa, o sea, puedes tener hasta 10 veces más de producción anual. Entonces, se vuelve tu predio más rentable. Puedes, y si ya tienes el expertise, puedes evaluar como negocio en marcha. Pero yo lo que hago y lo que generalmente espera el usuario de un avalúo tuyo es, ¿quieres saber el valor de la tierra y las instalaciones especiales? Entramos en invernadero y hay muchos tipos de invernadero. Hay métodos muy sencillos como microtúnel, macrotúnel, y ahí empezamos a hablar los de invernaderos góticos, capillas de doble ventana, automáticos, semiautomáticos. Hay un chorro de invernaderos y sí es importante conocerlos. Yo, por ejemplo, en mis cursos que doy de evaluación agropecuaria, tengo el curso 2, donde ya enseño a evaluar invernaderos. Por ejemplo, hay quien llega y ve un invernadero que se granizó y
que tiene todo el plástico roto y quiere meterle unos deméritos impresionantes. Pues no, el plástico tiene un costo muy barato a lo que es el invernadero en sí, desde la cimentación, desde el material con que está hecho, la cédula con que está hecho, si tiene colgantes, si tiene camas, si es lo que tiene adentro, si tiene charolas, si tiene bases. Son un chorro de factores, entonces sí hay que entenderle un poquito más cuando evaluamos un invernadero. Gracias, maestro. Bueno, otra pregunta es sobre las expropiaciones, derechos de vía, afectaciones. Eso pues se relaciona, me imagino, mucho con la tierra. O sea, ahí hay que también hacer consideraciones para evaluar. Sí, definitivamente. Por eso cuando hablamos de las cuestiones legales y dijimos que lo que es la ley de expropiación, hay que conocerla, pero muchísimo. Mira, yo al principio siempre de mi materia les hago un ejemplo de un Frankenstein y armo y veo un rancho que tiene muchas afectaciones, como las escorrentías que ya dijimos, y como las servidumbres de paso. Por ejemplo, yo les digo, te dan a valor un rancho de 100 hectáreas, pero pasa una servidumbre de paso de alta tensión, de CFE, una de baja tensión, son tratamientos diferentes, pasa a un gasoducto, pasa a un oleoducto, estás en una vialidad primaria, en una vialidad secundaria, cada uno va a generar servidumbres de paso diferentes. Si está cerca de una presa, determinar si es un camino saca cosechas o es un camino real, todo esto te lo vas a encontrar con la ley de expropiación. Entonces, lo entiendes. Si haces evaluación comercial, o si también eres perito del Poder Judicial, ya sea del Estado o la Federación, es una actividad de día a día, es un pan de cada día y la debes de conocer. No es que digas, hoy veo la tierra, cuánto vale y ya estuvo. No, debes de ver qué está afectado, cómo está afectado. Te vas a lo legal y te lo vas a lo agronómico y entonces lo metes en una licuadora y das el resultado correcto. Ok, maestro. Bueno, pues finalmente para cerrar, este programa pues está dedicado a estudiantes de especialidad, maestría en evaluación, y quizá hay gente que está en la maestría y apenas va a llevar la evaluación agropecuaria o le llama la atención, o gente que ya estudió la especialidad en inmuebles y que le han dicho, oye, que evaluame el rancho y que le está pensando. A esa gente que siente la curiosidad sobre la evaluación agropecuaria, ¿tú qué mensaje les mandarías? ¿Qué consejo les darías? Bueno, lo primero decirles que la evaluación agropecuaria es la actividad más hermosa que hay dentro de la evaluación. No porque yo sea agrónomo. Digo, es hermosísimo también vivir en Querétaro, ves al campanario, ves al campestre, ves casas hermosas y con alberca y con acabados y elementos de construcción increíbles. Pues muy bonito eso. Pero cuando haces evaluación agropecuaria, hasta el carácter te cambia. Estás muy presionado, sales, evalúas el rancho y regresas con otro mundo. El ver verde, el ver la tierra, el sentir la tierra y entender la tierra, lo vas logrando con el expertismo. Yo siempre les digo que la tierra habla. La tierra te dice cómo fue trabajada, cómo estuvo, cuánta agua tuvo, si fue explotada, si fue maltratada, si fue consentida, si hay cariño, si hay amor en ese predio. La verdad es muy integrador, muy multidisciplinario. Hay que prepararse. Hacer evaluación agropecuaria no es muy sencillo, pero es muy padre. Hay que ser muy consciente, hay que ser muy responsable para hacer un evaluación agropecuario, pero ojalá tengan oportunidades porque la verdad les deja muy buen sabor de boca y también les deja, ¿por qué no decirlo? También les deja buenas utilidades porque vas a evaluar entidades productivas de mucho valor. Y además, como no todo el mundo lo hace, pues se cobra bien la actividad. Entonces, sí vale la pena que se metan, pero métanse con conciencia. Los cursos, yo no porque tomen un curso conmigo, pero los cursos que puedan tomar de plantas, de agrología, de riegos, de invernaderos, de fertilizaciones, de todo lo que puedan tomar, métanse. O sea, es bien importante porque así aprenden a integrar todo, a entender todo y a ser cada vez más profesionales. Entonces, yo por eso cuando doy mis cursos nunca dejo un semestre
o cuando los hago en línea, siempre los invito a que salgamos en campo. O sea, no puedo enseñarles a nadar desde el escritorio, ¿no? Pues necesitan meterse al agua, a la alberca o al mar. Es el caso de la evaluación agropecuaria. Siempre, sí o sí, los llevo al lugar, les enseño a distinguir la textura del suelo, a ver las plantas, a ver cómo vemos a simple vista la pendiente, cómo se determina el porcentaje de pedregosidad, cómo vamos a ver los perfiles del suelo, cómo hacer un pozo agrológico. Entonces, hay que meterse, hay que estudiarle, pero el resultado final va a ser una experiencia muy satisfactoria. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. También a ti te agradezco mucho. Y también a ustedes, amigos, pues bueno, esto fue la entrevista Evaluación Agropecuaria con el maestro Gerardo Ponce, un referente en evaluación agropecuaria en el Bajío a nivel nacional. Maestro Gerardo Ponce, muchas gracias, un auténtico maestro del valor. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los espero en nuestro siguiente capítulo, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.